Ordenó una pizza al 911 y cuando su esposo se enteró, pasó esto. Astrid caminaba desde la escuela a su casa cada día. Era una niña como las demás, con sueños y con una inocencia que no tenía por qué empezar a sentir temor siendo tan pequeña. Todo comenzó un día en el que ella, a sus 11 años, estando apenas a un par de cuadras de su casa, se dio cuenta de que un hombre la estaba observando desde un automóvil. Ella no quiso fijarse en lo que hacía mientras la miraba, pero era obvio. Y desde entonces no podía salir sin miedo. Por meses su madre tuvo que acompañarla siempre que salía de su casa para la escuela, pues no se sentía segura. En cambio, su padre se enojaba con ambas, con la niña por considerarla floja e imaginativa, y con su esposa por consentirla y no enseñarla a ser una mujer fuerte. Ella sabía que, desde su perspectiva, él jamás entendería lo que su niña estaba pasando, pero no le decía nada. Sin embargo, incluso yendo juntas, no se salvaban de piropos vulgares en la calle y de miradas morbosas. Astrid le agradecía siempre a su madre por acompañarla, pero sabía que no siempre iba a estar allí para protegerla y que debía aprender a lidiar con ello, pues a medida que iba creciendo, cada vez los hombres de todas las edades se fijaban más en ella y comprendió que sería algo con el que tendría que aprender a vivir. Por eso, aunque su madre no quería, un día decidió empezar a ir sola al colegio nuevamente. Se dio cuenta de que se hacía fuerte poco a poco, porque ya no prestaba atención a los comentarios fuera de lugar que le hacían y andaba siempre con su gas pimienta en la mano, pues sabía que en cualquier momento un comentario podía convertirse en algo peor. Astrid aprendió a defenderse, se aprendió de memoria todas las técnicas básicas de defensa personal y aunque esperaba no tener que usarlas nunca, sí tuvo que hacerlo varias veces, sobre todo después de sus 16 años, cuando todo lo que usaba era considerado provocar incluso cuando no mostraba nada, pues los atributos de su cuerpo no podían esconderse y en un mundo ideal tampoco debía tener que hacerlo. Pero como fuere, Astrid creció sabiendo que no podía confiar en nadie, pero eso significaba tampoco enamorarse, y no era capaz. Cuando tuvo su primer novio, a los 17 años, creyó realmente que era un buen hombre y que no era como tantos que había tenido que ver. Confiaba en que él la respetaría y la trataría bien. Y aunque por varios meses todo había ido bien entre ambos, cuando al chico se le presentó la oportunidad de exponer a su novia ante sus amigos, no lo dudó. Fotografías de Astrid rodeaban por todos lados, justo a pocas semanas después de terminar el colegio, y deseó que la tierra se lo tragara. Pero se recuperó de aquel episodio como siempre lo había hecho y continuó con su vida. Para entonces, solo confiaba en su mamá y en su mejor amiga, y a la que conocía desde que tenía 5 años. Ellas se habían apoyado mutuamente desde entonces y cada una estaba siempre para la otra cuando lo necesitaban. Juntas, aprendieron que no tenían por qué avergonzarse de sus cuerpos. Vergüenza debían sentir aquellos que la miraban con instintos perversos, no ellas. Y cuando estaban juntas sabían que nada malo les podía pasar. Por varios años enfrentaron muchas cosas y, hombro a hombro, siempre salían adelante con una sonrisa en el rostro. A pesar de que su mejor amiga por poco sale muerta de su última relación, sin embargo, allí estaban nuevamente, dispuestas a demostrarle al mundo su fortaleza y deseando al mismo tiempo que ninguna otra niña tuviese que pasar por lo que ellas habían pasado. Con el tiempo, lamentablemente, las amigas tuvieron que separarse por cumplir sus sueños, y mientras Astrid se quedó en el mismo lugar, su mejor amiga se fue a vivir a otro país. A pesar de ello, se mantuvieron en contacto constantemente, y pasó desapercibido el hecho de que Astrid parecía estar en una nueva relación tóxica. Había conocido a un apuesto joven en su trabajo y se enamoró de él. Era tan dulce y se preocupaba tanto por ella que Astrid decidió confiar y abrir su corazón nuevamente, y los meses de noviazgo estuvieron llenos de emociones. Él le llevaba serenata, le preparaba cenas sorpresas, la escuchaba incluso cuando ella pensaba que se iba a aburrir, y se preocupaba porque siempre estuviera bien. Su amiga
La distancia logró ver la única señal de alarma. A pesar de que Astrid estaba cegada por el amor, el novio estaba pendiente todo el tiempo de quién hablaba con ella, si fuera personalmente o por celular. Y aunque nunca le decía nada, ni le demostraba celos, quería saber todo el tiempo lo que los demás le decían y lo que ella respondía, incluso cuando conversaba con su mejor amiga. Ella intentó por todos los medios disuadir a Astrid, más aún cuando aceptó su propuesta de matrimonio. Estaba completa y ciegamente enamorada y se sentía la mujer más feliz del mundo cuando él se arrodilló ante ella y le pidió que fuera su esposa. Estaba tan feliz que decidió acelerar todo lo posible los preparativos y ni siquiera quiso esperar un par de meses más cuando su amiga pudiese venir y estar en su boda. Estaba ansiosa por convertirse en la esposa de aquel hombre tan maravilloso que creía que era. Pero no había terminado aún la luna de miel cuando las señales de alarma empezaron a hacerse más evidentes. Él le dijo ahora que eran esposos, ella no podía hablar con ningún otro hombre y que debía hablar menos con su amiga, que le metía ideas raras en la cabeza. Y aún entonces, a pesar de toda su fuerza, de todo lo que había aprendido en la vida, Astrid hizo lo posible por justificarlo y por hacerle parecer normal su actitud. Ella no volvió a hablar con nadie más, excepto con su mejor amiga, que nunca se cansó de insistir en llamarla varias veces al día, hasta que Astrid empezó a contestarle y a hablar nuevamente con ella. En el fondo, sabía que ella tenía razón, que lo mejor que podía hacer era salir de esa relación antes de que fuera demasiado tarde, pero lo amaba demasiado. Sin embargo, a pesar de todo su amor, sabía que nunca toleraría que la golpeara. Y no pasó mucho tiempo antes de que, en un descuido, le diera tal golpiza por haber hablado por un par de minutos con el dueño de la tienda, que le dijo que ya no podía volver a salir de la casa, que lo pidiera todo a domicilio, incluso una pizza para la cena de esa noche, y que tuviera mucho cuidado con hablar de más con los mensajeros. Entonces, Astrid llamó, pero no a una pizzería, sino al 911. No podía decir que estaba en problemas, así que hizo como si ordenara una pizza. Por suerte, al otro lado de la línea comprendió que estaba junto a alguien y que no podía decir nada, así que apenas ella le dio la dirección para que llevaran la supuesta pizza, envió a varios oficiales de inmediato a la casa de Astrid. Apenas terminó la llamada, el esposo comprobó la lista de números marcados y se dio cuenta de que no había llamado a ninguna pizzería, sino a la policía. Pero ya era demasiado tarde para hacer nada, porque los oficiales ya estaban tocando su puerta. Cuando estos vieron los golpes y la sangre en el rostro de Astrid, de inmediato esposaron a su esposo y se lo llevaron. Él alegó su inocencia e hizo hasta lo imposible por salir de allí librado. Pero a la cárcel fue y allí pasó unos años. Para cuando salió, Astrid ya se había alejado de él y de todos sus conocidos, sin decir nada a dónde iba, y finalmente pudo comenzar una nueva vida en paz. Gracias a la oportuna reacción de las autoridades, Astrid pudo sobrevivir y continuar con su vida lejos de su maltratador. Sin embargo, no todas las mujeres lo logran. Los casos de violencia doméstica aumentan a diario sin que nada parezca detenerlos. Sí, la violencia muchas veces no tiene género, pero es un hecho innegable, y las estadísticas lo revelan, que son las mujeres las que más sufren todo tipo de violencia física o emocional a manos de aquellos que dicen amarlas. Y han sido demasiadas las que no han vivido para contarlo. Por eso, si alguna vez sabes de alguien que sufra algo así, no dudes en hacerle ver sus opciones y ayudarle. Y si eres tú, recuerda que como Astrid, a ti también puedes salvarte una llamada para ordenar una pizza. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en una próxima historia.